Bueno, muy buena noche nuevamente a las personas que se encuentran por aquí, que están unidos a este segundo momento de formación. Vamos entonces a abordar todo lo concerniente con neurodiversidad. Voy a cancelarla nuevamente, a ver si nos deja compartir la pantalla completa. Listo, vamos a ver esta noche qué contenidos nos esperan. Vamos a mirar que hoy tenemos una clase muy interesante. Recordemos todo lo que hablamos y vimos el día de ayer. Y la verdad es que el encuentro de hoy es prometedor con relación a todo lo que tiene que ver con esa parte de división cerebral y con la estructura que hace parte de nuestro desarrollo cerebral. Bien, el día de hoy vamos a hablar de hemisferios. Ayer hablamos de todo lo que tiene que ver con los lóbulos, de cada una de las responsabilidades de los lóbulos, reconociendo que tenemos dos hemisferios, ¿cierto? El día de ayer hice como todas las aclaraciones del proceso en que cuando nosotros hablamos de lóbulos tenemos que identificar que bien tenemos un lóbulo frontal, pero ese lóbulo está dividido entre los dos hemisferios, ¿cierto? Tenemos un lóbulo occipital, un lóbulo parietal y esos lóbulos están divididos a partir de nuestros hemisferios. Son hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Ayer hicimos algunas precisiones al respecto y el día de hoy vamos a entrar en materia. Vamos a tener una actividad en línea que es ingresar a una página y realizar un test para mirar posiblemente a qué hemisferio, ¿cierto? Le demos más dominancia o qué hemisferio es el que predomina para cada uno de nosotros. Entonces vamos a tener una actividad muy interesante el día de hoy. Espero que se la disfruten tanto como me la disfruté yo proyectándola y preparándola para ustedes. Hablamos entonces de que el cerebro tiene una división específica en dos hemisferios. Estos dos hemisferios, como los ven ustedes aquí en imagen, bueno, son imágenes de referencia, no son imágenes reales, ¿cierto? Están conectadas, es decir, acá se logra ver una división, ¿cierto? De estos dos hemisferios, pero asimismo están conectados por unas fibras nerviosas que son referenciadas como un cuerpo calloso. ¿Listo? Entonces, esta sustancia gelatinosa que nosotros tenemos llamada cerebro, sí, está dividido y a su vez está conectado. ¿Listo? Entonces, dividido quiere decir es como que se evidencia la división de que hay dos hemisferios diferentes en el cerebro, pero estos mismos se encuentran unidos a partir de un cuerpo calloso. ¿Qué permite ese cuerpo calloso, es decir, esta división? Lo que permite es que haya una transmisión de la información a ambos lados, es decir, que la información llegue, ¿sí?, a los dos hemisferios del cerebro. Entonces tenemos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Yo quisiera preguntarles para poder realizar la actividad antes de, ¿saben cuál es sin entrar en materia, saben cuál es el hemisferio que predomina en ustedes? ¿Alguien tiene por casualidad aquí alguna primicia al respecto? Pueden decir, mi lado predominante es el lado derecho o el lado izquierdo. ¿Alguien de ustedes? Listo. Marta Bajena nos dice el derecho. Vamos a tener por aquí a Marta en nuestro radar para que hagas el ejercicio y nos cuentes de acuerdo al test que te sale. Keila dice hemisferio izquierdo porque eres diestra. Bueno, tiene que ver en cierta manera porque normalmente el hemisferio derecho hace toda la responsabilidad de nuestro lado izquierdo. Entonces trabajamos con una lateralidad diferente. Entonces, mi hemisferio derecho se encarga de todos los movimientos de mi lado izquierdo y así en el sentido diferente. Entonces, el hemisferio izquierdo se encarga de toda la responsabilidad del lado derecho. Entonces, puede que, como le dice Keila, puede ser su hemisferio izquierdo porque es diestra. Entonces, dice que ella es diestra
porque todos los movimientos con extremidades superiores e inferiores los domina más fácil con la mano derecha y que entonces de esa manera pues su cerebro izquierdo es el que predomina. Vamos a ver porque digamos que no es que tenga como una relación inmediata, ¿cierto? Dice Mabel Porcel, ni idea. Albi dice, si es diestro, es el lado izquierdo. Vamos a ver si esa apreciación que ustedes tienen es válida. No es tanto por si es diestro o es zurdo, es más por las habilidades, competencias y referencias que nosotros tengamos. Por aquí Flor nos dice, mi hemisferio predominante es el izquierdo y el trabajo cruzado lo resalto por mi lado derecho, ya que soy diestra, claro. Y Alice, yo soy ambidiestra. Entonces, ¿qué querrá decir que es ambidiestra? Que tiene predominancia en los dos hemisferios cerebrales. Vamos a mirar. Voy a tener en referencia a las personas que participaron por aquí para que me puedan referenciar los resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos, en este momento? Vamos a entrar al siguiente enlace. ¿Listo? Yo lo voy a compartir acá en pantalla para que ustedes puedan ingresar a la página. Es una página web con un test muy básico. ¿Listo? Vamos a ingresar en especial, la intención es que lo hagamos todos, pero vamos a intentar ingresar las personas que opinamos aquí en el chat. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a esta parte, ¿sí? Tenemos aquí como test del hemisferio cerebral dominante. Y vamos a llegar aquí donde dice inicio del test. Entonces, la primera pregunta es, o la opción que tendría que escoger aquí dice, mis cajones y armarios están perfectamente ordenados. Soy práctico, hago la limpieza cuando tengo tiempo. Vamos a mirar. Vamos a ser muy sinceros como en esto. Tengo todo lo que necesito a mano sobre la mesa o mi mesa de trabajo está limpia y perfectamente ordenada. ¿Cómo eres en tu trabajo? Utilizo siempre métodos y herramientas de eficacia demostrada o intento buscar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Si tienes un nuevo juego de construcción, sigue las instrucciones del montaje para construir el modelo original o utiliza las piezas para montar mis propias construcciones. A ver. En el trabajo, hago muchas cosas a la vez y a veces me cuesta terminar algunas tareas o me centro en una tarea en concreto y cuando la acabo voy por la siguiente. Em, una pregunta que de pronto me pone como a pensar, ¿cierto? Pero yo creo que es esta. Si me piden que haga un informe de algo, busco información, me documento y luego redacto el documento. Ambas, la verdad. Pero por lo general, desde la parte laboral, siempre tengo que basarme en algo. Si tengo que hacer un trabajo en clase, me inspiro en libros de trabajo de otros estudiantes que obtuvieron una buena nota, voy a la mía y hago un trabajo totalmente original. Si estoy al mando de un proyecto con varias personas, dejo que cada uno se organice a su manera y resuelvo los problemas según aparecen. Organizo las tareas de todos y asigno fechas de entrega a cada uno. Si yo soy la persona encargada, tendría la opción de abajo. ¿Cuál de estas actividades te gusta más? Planificar los detalles de un viaje, crear una obra de arte original. Odio cuando otras personas se muestran indecisas o inseguras o lo planifican todo al detalle y no dejan margen de improvisación. Mm, Acá me dice que tu hemisferio cerebral dominante es el izquierdo, según lo que acabamos de ver. Dice que es el que controla el habla, la lectura, la escritura y las matemáticas. Em, Dice que es una persona racional, le gusta analizar a las personas, las situaciones para dar una respuesta lógica a los problemas, tienen muy buenos resultados en matemáticas y en ciencias, personas metódicas, razonan, una realidad palpable de demostrarme y con normas empíricas. Chicos, ¿quién ha hecho el test?
de los que estaban por aquí. Vamos a mirar en el chat. Por casualidad, Marta Baena ya hizo el test. Gabriela Fuentes, Keila, Ceci, Mabel, Albi, Flor, Alice. Alice, me interesa mucho ver tu resultado. Natalie. Marta Baena dice que tiene un reparto dominado en la dominancia cerebral. Aquí nos dice que tiene un nivel similar en ambos hemisferios. Yo me salió que soy derecha. Mabel dice que es diestra. Y no habías dicho nada. Ah, bueno, habías dicho que ni idea. Listo, muy bien. Albi, ¿qué te salió? A Pamela le salió el derecho. A Ceci le salió equilibrado. Ceci, que había dicho al principio, decías que era el izquierdo. Mira, presentó un reparto equilibrado en ambos hemisferios. Bueno, hay que ver si realmente es un reparto en ambos hemisferios o fue que alguna preguntita por ahí no nos dice Natalie. Natalie, el derecho. Y habías dicho que era el derecho, ¿cierto? Muy bien. Yusdalia, Albi, el izquierdo. Y creo que Albi nos había dicho que es ambidiestra. ¿Ves que no tiene como relación 100% nuestra direccionalidad o nuestra lateralidad con el tema? Hemisferio izquierdo para Alice. A ver, ¿y qué nos habías dicho? Yo reviso por aquí. Dice ambidiestra y en el test le salió a Alice hemisferio izquierdo. Soy derecha, el lado más fuerte que la izquierda. Lucía equilibrada. Janet dice que es diestra y que su hemisferio dominante es el izquierdo. Muy bien. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Cuéntame las personas que ojalá pudieran abrir el micrófono y demás. Cuéntame cómo les pareció el ejercicio, si realmente se identifican con el resultado que les dio el test. ¿Qué opinan? Natalie dice que sí se identifica. A ver, miremos las personitas que hicieron aplicaron pues como el ejercicio del test. A ver si están conformes con el resultado y demás. A ver, las leo, chicas. Va a ver, sí, cuéntanos. Sí, yo leí la última parte porque no tuve tiempo de leer la derecha, que es lo que me salió, pero leyendo la izquierda, me inclino más por la izquierda que por la derecha, o sea, por las características, porque hay veces que saco las cosas, o sea, razono, me doy cuenta que razono. Imagino que el derecho, no lo leí, pero debe estar relacionado con, no sé, con la creatividad. Y también eso me gusta. O sea, me gusta dibujar, pintar, escribir, leer, bueno, pero no sé, la verdad que desconozco, no, es la primera vez que me hago. Así que no sabría mucho qué decir, pero me identifico mucho con este que leí de la izquierda, que era el que había quedado en pantalla, la primera parte, digamos, el de la definición, digamos, de hemisferio izquierdo. Muy bien, Mabel, muchas gracias por lo que nos compartes. ¿Alguien más de las personas que hicieron el test tienen algo para compartir en particular?
Nadie, muy bien. Entonces vamos a dar paso. La intención era que pudiéramos revisar un poquito hacia qué hemisferio nosotros estamos apuntando. Y de esta manera, cuando yo identifico cuál es mi lado dominante, pues puedo comprender un poco más las actividades que yo hago, los procesos que desarrollo, mis inclinaciones, mis potencialidades. Listo, es importante que logremos identificar y que podamos trabajar sobre esa identificación, es decir, no solamente listo, lo identifiqué, sino que también podamos ahondar sobre eso que yo ya identifiqué, cómo puedo profundizar en las habilidades, cómo las puedo reestructurar, cómo las puedo potenciar. ¿Listo? Entonces vamos a continuar por aquí. Dice que se basa específicamente todo este tema de los hemisferios del cerebro en identificar cómo las funciones sensoriales y motoras son realizadas o desarrolladas por ambos hemisferios. Aquí hay algo muy importante que era lo que mencionábamos hace un momento y son los movimientos cruzados. ¿Listo? Entonces aquí, si lo vemos en la imagen, dice que el hemisferio cerebral izquierdo controla la coordinación motriz del lado derecho del cuerpo. Entonces nosotros tenemos una dominancia de cada uno de los lados, pero de acuerdo al lado contrario. ¿Listo? Entonces, mi lado derecho lo controla mi hemisferio izquierdo, mi lado izquierdo lo controla mi hemisferio derecho. ¿Listo? Esto es de cierta manera una estructura que tiene el cerebro y por la cual se desarrolla y permite que nosotros podamos desarrollar cada una de las actividades de manera coherente, asertiva y demás. ¿Listo? Vamos a pasar entonces por aquí entendiendo que inicialmente el estudio del cerebro no se había dado hacía muchos años. Fue un concepto que nace desde los antiguos griegos, ¿cierto? Que empiezan a hacer como algunas preguntas, cuestionamientos, algunos intereses con relación a cómo funciona el cerebro, cuál es la estructura de la misma y si realmente existía en ese momento, sí, que estamos hablando de las primeras civilizaciones existentes, si en ese momento existía alguna precisión sobre la estructura, funcionamiento, desarrollo y comprensión de todos los procesos a nivel cerebral. Inicia allí, en los griegos nace como la semilla del conocimiento, del querer saber, del querer comprender, ¿sí? Y pasa hasta el siglo XIX, reconociendo pues que alrededor de ese siglo se han dado muchísimos logros científicos desde lo educativo, desde la medicina, ¿cierto? Es como la época en donde logran nacer muchísimos elementos del mundo y aquí se empieza a conocer un poco más sobre algunas precisiones de los procesos que nos complementan. En el siglo XIX, entonces se comienza a hablar de todo lo que tiene que ver con la estructura cerebral, la necesidad de poder comprender cómo se desarrollan ciertas habilidades, ciertas acciones, si hay un lado más predominante que otro, pero en ese momento puntual pues no había mucha precisión desde lo científico para poder entender si había un área en específico, si se podía hacer un examen en particular, si se podía hacer algo un poco más avanzado que netamente estudiar los procesos neuronales, más como desde lo que se podía ver en ese momento específico y no desde los componentes científicos que podemos desarrollar. Regálame un segundito, por favor, que se me va a desconectar.
Listo, entonces en el siglo XIX hablamos de que habían algunas pretensiones, habían unas bases de estudio por los griegos que inicialmente había una necesidad de reconocer algunas particularidades del desarrollo cerebral y es en 1860 cuando Paul Broca empieza a hacer una serie de estudios, una serie de necesidades por conocer, por entender, por ahondar un poco más sobre la estructura del cerebro y encuentra una área en específica que es el área de Broca, ¿sí? Y la nombra así gracias a su apellido en 1860. O sea, vamos aquí como en ese recorrido histórico. Ese área de Broca se enfoca directamente a todo lo que tiene que ver con el habla de la persona, la manera en que nosotros nos comunicamos y nos relacionamos. Entonces, allí él empieza a hacer una serie de estudios, ¿cierto? Y empieza a identificar que hay unas áreas específicas del cerebro, ¿sí? Que pueden ejecutar diferentes procesos. En este caso, inicia por el descubrimiento del habla, cómo se da el habla, de qué manera se da el habla y que hay un lugar específico en el cerebro que es el que cumple con esa tarea. Adicionalmente, 10 años después, llega Karl Wernick, ¿sí? Que se basa también como en los procesos que hizo Paul Broca y empieza a identificar que hay un área también que no solamente se especifica directamente en el habla, en la comunicación, sino que hay otro área que busca la comprensión de ese lenguaje. ¿Cómo puedo comprender yo lo que se está dando? No solamente lo que yo estoy haciendo, sino también lo que se está gestando y descubre ese área y le pone, le titula, perdón, le asigna el nombre del área de Wernicke, de acuerdo a su nombre y a su apellido. Finalmente, hablamos que en el siglo XX, sí, ya se dan todos los avances científicos y ya hay unas máquinas científicas que pueden hacer un estudio mucho más avanzado del cerebro y a partir de esos estudios que se comienzan a hacer en el siglo XX, se determina que hay dos hemisferios, ¿cierto? Que el cerebro está dividido en dos hemisferios y que esos dos hemisferios se encuentran a su vez ligados por un cuerpo calloso, pero que hay dos hemisferios y que cada uno de esos hemisferios cumple con unas actividades o con unas acciones en específico. ¿Listo? Hasta aquí cómo vamos. Por el chat me pueden dejar un mensajito para saber cómo vamos con la información que estamos compartiendo, por favor. Bien, asumo aquí el silencio como que todo está ok. ¿De acuerdo? Pasamos entonces a entender de que hubo en las épocas antiguas, también hace algunas décadas, varios experimentos inicialmente con animales. Creo que nosotros hemos escuchado históricamente que los primeros estudios del cerebro se hicieron en los animales, referenciando la estructura y las capacidades del mismo, haciendo una similitud con el cerebro de los seres humanos. Entonces aquí Roger P. Sperry, en las décadas de 1950 y 1960, realiza algunos experimentos específicamente con gatos y con monos, y también con humanos, para poder entender cuáles eran las diferencias que tenían esos dos hemisferios en cada una de estas especies. Entonces tenemos la especie humana y la especie animal. Entonces él llega y empieza pues a hacer como todo el experimento de los cerebros, la estructura, cómo están organizados, cómo están conformados,
y demás, y cuando empieza a hacer el corte de ese cuerpo calloso que es el que une, ¿sí? A ambos hemisferios, descubrió que en el caso de los animales, cada uno de estos hemisferios funcionaba de manera independiente, ¿sí? Y entonces le da una asignación, un nombre de que es un cerebro dividido, porque no tienen relación los hemisferios de los monos y de los gatos en este caso. Y este mismo ejercicio lo realiza en los seres humanos y allí entonces también entiende que si bien tenían funciones y responsabilidades diferentes, ¿sí? Entendió que los hemisferios de los seres humanos estaban conectados, ¿sí? Y digamos que se hace famoso o sus aportes son totalmente relevantes por la teoría del cerebro dividido. Entonces, en 1981 gana un premio Nobel de acuerdo pues a los estudios revisados que les comparto en este escenario. Entonces, aquí, por ejemplo, está viendo, este es el cerebro de los gatos, ¿cierto? Y aquí pues está revisando que inclusive no tiene relación alguna un cerebro con un lado con el otro, perdón. Aquí también está el cerebro de los monos, es un poco más similar al de los humanos, sin embargo, tampoco tienen relación y trabajan de manera independiente. Y aquí estamos viendo el cerebro de los humanos, en donde se entiende que si bien cada hemisferio tiene una responsabilidad en particular, hay unas relaciones que hay unas actividades que traen relación o unas responsabilidades o unas preferencias que tienen relación en sí mismo cada uno de ellos. La comprensión de los dos hemisferios tiene que ver precisamente por eso, porque hemos evidenciado, ¿sí? Diferentes avances científicos en donde comprendemos que estudiar el cerebro humano en tiempos actuales se sigue dando y cada vez vamos a ir encontrando diferentes resultados por la necesidad del hombre de querer entender cómo se dan los procesos, cuáles son las características, las particularidades, las necesidades prioritarias, qué otro tipo de proceso pueden encontrar en la investigación, cómo posiblemente restaurar un cerebro, digamos, cuando hay una enfermedad de base, una enfermedad degenerativa, ¿cierto? Se siguen existiendo muchísimas investigaciones y son investigaciones muy extensas, porque estudiar el cerebro no es algo fácil, ¿cierto? Y hay que estudiarlo durante muchos años, hay que tener un proceso muy largo para poder realizar alguna apreciación al respecto. Entonces dice que para nosotros trabajar por las funciones de nuestro cerebro, especialmente de nuestros hemisferios, hay que trabajar por una interacción, ¿cierto? Y de esta manera se colaboran o se relacionan a ambos cerebros. Entonces, ambos necesitan relacionarse, necesitan trabajar, necesitan que se les oriente o que se les desarrolle una interacción o una colaboración para que puedan desarrollarse de manera mancomunada. Uno de los ejercicios que desarrolla el hombre en los primeros meses de vida es el gateo. El gateo es el ejercicio que por su naturaleza y por su estructura desarrolla los dos hemisferios del cerebro. Ya de allí para adelante hay unas actividades que estimulan un lado, hay otras que estimulan otro lado, pero por lo general eh, los dos hemisferios son estimulados de manera inmediata a través del gateo. Y pensemos que un bebé gatea alrededor de 3, 4 meses, ¿cierto? Entonces le estamos dando una garantía a esos hemisferios para desarrollarse en un buen periodo de tiempo. Pensemos también que ese gateo me evoca a mí el conocimiento de texturas, el conocimiento de espacios, de personas, de conceptos, de formas, en fin, un mundo maravilloso que se puede conocer a partir de la exploración y la independencia desde el ejercicio de gateo. ¿Listo? Y finalmente podemos entender que ese cerebro se divide en 4 zonas
que las vimos el día de ayer y son los lóbulos y cada uno de esos lóbulos tiene una responsabilidad específica en el desarrollo cerebral. Unos desde lo motriz, otros desde el lenguaje, otros desde lo auditivo, ¿cierto? Y que estos a su vez dependen también, es decir, cada lóbulo depende de cada hemisferio. Entonces, si estoy, por ejemplo, hablando del lóbulo frontal, que si bien se encuentra en la parte frontal, como lo dice su nombre del cerebro, depende específicamente de cada uno de los lados. Entonces, vamos a mirar si es el lado del hemisferio derecho o si es el lado del hemisferio izquierdo. Y ya vamos a ver acá más adelante de qué se encarga cada uno de los hemisferios para que nos podamos cuestionar un poco sobre cómo funciona nuestro sistema y también que nos podamos no solamente revisar nosotros mismos, sino que en nuestro quehacer podamos utilizar esto que estamos conociendo y podamos hacer unos análisis un poco más amplios en el sentido de cuando yo estoy, por ejemplo, proyectando una clase, preparando una intervención, organizando un esquema de trabajo, que yo pueda pensar un poco en cómo funciona de manera interna ese cerebro, ¿sí? Porque estudiarlo no es nada fácil, de hecho es complejo y extenso, pero comprenderlo, así sea desde lo general o desde lo específico, nos va a proveer garantías de intervención. Vamos a poder generar unos procesos mucho más acordes en un escenario. Inclusive, por ejemplo, hay unos test que nosotros encontramos en línea, hay otros que hay que pagar claramente. Hay unas baterías un poco más robustas, ¿sí? El ejercicio que hicimos hoy fue un ejercicio, eh, la verdad, por temas de tiempo y demás, es algo, podríamos catalogarlo como un test simple, ¿cierto? Pero hay unas baterías súper buenas de unos test larguísimos que inclusive hay que hacer actividades y demás para nosotros poder hacer una evaluación. Y yo podría, digamos, en un escenario, yo decir, voy a evaluar los hemisferios de mis estudiantes y puedo entender, estos estudiantes son más predominantes en un lado o en otro y de esta manera, por ejemplo, yo podría preparar mi clase y podría dividir a los estudiantes inclusive en grupos de trabajo de acuerdo a la predominancia de sus hemisferios. Sería totalmente beneficioso para nuestros estudiantes que yo preparara una clase, una intervención pedagógica, una intervención psicológica, bueno, dependiendo de la rama que esté cada uno de ustedes, pero que esa intervención se dé desde esa predominancia cerebral. Sería totalmente potente y beneficioso para un grupo de personas o para un individuo poder estudiar o poder abordar la formación desde esa precisión o desde esa predominancia cerebral, porque aprenderían mucho más fácil, porque las conexiones neuronales se darían de manera inmediata, entre otros beneficios que nosotros podríamos encontrar. Aquí estamos viendo en pantalla una imagen que nos referencia, ¿sí? A grosso modo o de manera general o más de manera visual, cuál es la tarea, cuál es la responsabilidad de los dos hemisferios del cerebro. Entonces, si vemos aquí, el hemisferio derecho es un hemisferio más artístico, más sensible, más exploratorio, más tranquilo, más holístico. Entonces, vemos aquí el arte, todo lo que tiene que ver con esa parte de relaciones sociales, todo lo que tiene que ver con el desarrollo afectivo, la naturaleza y las diferentes manifestaciones artísticas a las cuales nosotros podemos encontrar. De hecho, aquí, por ejemplo, podemos hablar de cantantes, de bailarines, de músicos, pintores, ¿cierto? Grandes artistas del mundo, ¿sí? Yo creo que han tenido una predominancia en ese hemisferio derecho por todas las participaciones que han hecho. Los cantantes que nosotros conocemos desde hace algún tiempo han tenido una predominancia en el hemisferio derecho y han ejecutado diferentes actuaciones y diferentes procesos a través de esa predominancia. Y también evidenciamos aquí el hemisferio izquierdo desde la parte analítica, desde la parte conceptual, desde
ese proceso de razonamiento, de estructuración, de análisis. eh, de pronto aquí como la parte de socialización y eso se ve un poco más limitada porque son personas un poco más estructuradas desde ese desarrollo cognitivo, desde ese desarrollo analítico, desde esa parte de comprensión. Pregunta para todos. Habíamos visto la predominancia del cerebro en términos de los hemisferios. En algún momento, desde sus prácticas pedagógicas o formativas, habían abordado esto. Es decir, los profes que están acá, eh, los trabajadores sociales, los terapeutas ocupacionales, habían tenido en cuenta esto para sus prácticas. ¿Los leo o los escucho? Cualquiera de las anteriores para que generemos una participación. Vuelvo y hago la pregunta para motivar un poco más el ejercicio participativo de ustedes. En algún momento, desde sus prácticas profesionales, desde el área o el enfoque educativo que tienen, habían trabajado las predominancias del cerebro. Los profesores que se encuentran aquí en esta sala, por casualidad en algún momento, han tenido el interés, de pronto no lo han hecho, pero han tenido el interés de conocer cuál es la predominancia de los hemisferios de sus estudiantes, aparte de las necesidades, de los gustos y de los intereses. ¿Quién de las personas que está aquí puede compartirnos algo al respecto? Clelia, Clelia, hola. Yo te estoy dando la palabra, sino que abras el micrófono. Yo soy de Argentina y dentro de Argentina de la provincia de Santa Fe. Y nosotros a partir del año pasado, del 2024, con el cambio de gobierno, nos solicitaron que cambiemos la forma de trabajar, de planificar. Hasta aquí nunca lo hacíamos. Yo siempre me gustó esto, me interesé, lo estudié porque me gustaba a mí, pero no estaba permitido dentro de la escuela hacer eso, no por lo menos donde yo trabajo. Y a partir del año pasado nos comenzaron a enseñar para que a partir de este año comencemos a trabajar con el DUA. Entonces, no tuve la experiencia de poder hacerlo. Creo que este año voy a poder hacerlo y va a ser maravilloso. Gracias. Elia, muchas gracias por lo que compartes. Claro que va a ser maravilloso. Más que de pronto como desde esa perspectiva, es contextualizar un poco más la formación que yo puedo orientar, porque al yo saber qué es lo que necesitan mis estudiantes o sobre qué trabajan, pues me va a quedar a mí mucho más fácil poder orientar un proceso en específico. No sé si haya alguien más aquí que tenga alguna apreciación al respecto. Repito, han trabajado desde sus prácticas profesionales, han evocado algo al respecto, en algún momento les ha interesado o sencillamente no lo hemos hecho, no ha sido nuestro interés o en ningún momento lo había contemplado. ¿Alguien por ahí que nos quiera compartir? Ceci Mejía. Gracias, gracias maestra. Yo
realmente como DUA me ha costado muchísimo trabajarlo. Yo trabajo en mi clínica privada, soy psicóloga y también trabajo en algunos colegios. Entonces, esa parte del DUA me ha costado muchísimo trabajarlo porque hay maestros que, digamos, solo quieren que, o instituciones educativas que solo quieren que los niños aprendan de una forma. Entonces, se les ha mostrado, se les ha enseñado incluso a cómo mejorar, a cómo entender por qué, digamos, un solo diseño no se puede utilizar con los niños. Pero les soy muy honesta, sí, me ha costado bastante. Pero aún así, el DUA es un diseño universal muy bueno. Si pueden investigar más del tema, pues sí, se los recomiendo. Pero sí cuesta un poquito hacerlo. Sí, muy bien, Ceci, muchas gracias. Cuesta un poquito, claro, no es un trabajo fácil, es un trabajo muy extenso y que requiere como de una precisión, de una organización, de un proceso de intervención muy amplio, ¿sí? No es algo que nosotros podamos ejecutar de una manera tan sencilla. Muy bien, ¿alguien más? Analía, buena noche. ¿Me escuchas, Hola, Fernando? buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, yo soy de Argentina y soy profesora de nivel inicial y generalmente nosotros tratamos de estimular todas las partes, o sea, las, las habilidades y todas las habilidades motoras, todo lo que sí, está relacionado al pensamiento, a lo matemático, y indirectamente lo hacemos, estimulamos todas las partes, digamos, para que el alumno pueda eh, adquirir esas habilidades motrices, las habilidades matemáticas, y lo hacemos indirectamente, pero por ahí nos cuesta tomar conciencia del, del trabajo que realmente nos atañe, que es hacerlo a conciencia. Y se está poniendo en práctica, estamos en el proceso de poner en práctica a nivel nacional, creería yo, de hacerlo en forma más a conciencia y también em, poder intervenir, poder planificar y poder cambiar nuestras formas, nuestras prácticas de enseñanza y tener en cuenta los contextos diversificados, que todos los niños no aprenden de la misma forma. Y un poco más esto es producto de nuestra enseñanza que fue con métodos, con las escuelas viejas, digamos, con teorías viejas, y ahora se están poniendo en práctica nuevos enfoques. Así que yo creo que este curso nos va a ayudar a nosotros a tener más conciencia sobre nuestras prácticas educativas y, como dice la doctora, tomar conciencia de qué forma poder llegar al alumno y hacerlo para que ellos puedan adquirir esas habilidades. eh, que bueno, que como docente nosotros también tenemos un objetivo, pero que a la vez por ahí nos cuesta, ¿no? Ver y llegar a cada alumno, conocerlo y más si son más. Muchas gracias, Analía. Vamos a escuchar a Pamela. Continuamos. Buenas noches. Bueno, desde mi punto, bueno, creo que hoy en día la educación también es, bueno, yo soy de Ecuador, está ya bastante diferente a como era antes. Por ejemplo, yo veo en las escuelas, por ejemplo, aquí en inicial o lo que antes conocíamos como el prekinder o antes de preparatoria de primero de básica, ahora están utilizando lo que es bastante la metodología Montessori, que esto yo veo que pues va a entrenar lo que es a los dos hemisferios. Entonces, antes a nosotros era menos lúdico, más la educación era como más
digámoslo, muy estricto de una manera que no es lúdico. Y de esa manera, pues nosotros fuimos así entrenándonos, bien sea un hemisferio o bien sea el otro. Pero en cambio, hoy veo que van entrenando los dos hemisferios desde bien chiquitos. Muy bien, claro, desde inicios de edades, ¿cierto? De desarrollo. Hemos visto como algunos cambios en las dinámicas formativas y eso está súper bien. Eso es algo pertinente, llamativo, innovador, asertivo. eh, Hace parte pues como de las necesidades del ser humano, de lo que nosotros estamos potenciando, de lo que estamos haciendo y seguramente vamos a tener muchísimas garantías en el desarrollo de nuestros estudiantes, no solamente desde esa parte educativa, sino también desde todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal. Bien, vamos a mirar entonces en qué o de qué se responsabiliza cada uno de nuestros hemisferios. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Es el responsable, es el encargado de todas esas actividades que comprometen los procesos cognitivos y los procesos lingüísticos, ¿sí? Entonces, este hemisferio es el que procesa toda la información auditiva, toda la información desde la comunicación. Adicional, se enfoca en los procesos de comprensión y producción del lenguaje, en la capacidad de leer, de escribir, y demás procesos adicionales que tengan que ver con el lenguaje. Entonces, ¿cuáles son como las características puntuales del hemisferio izquierdo? El procesamiento del lenguaje como uno de los elementos más representativos de este hemisferio. De hecho, aquí vemos en la imagen, ¿cierto? Algunos elementos relacionados que tienen que ver con esa parte cognitiva, y que tienen que ver con ese desarrollo intelectual y que ahí mismo interviene todo lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje. Seguidamente hablamos del pensamiento lógico analítico. Entonces aquí, por ejemplo, vemos diferentes profesionales con carreras que se asemejen mucho a todo lo que tiene que ver con la lógica y el análisis. Grandes científicos, grandes pensadores, personas que se enfocan en algunas acciones que tienen que ser de mucha precisión, todo lo que tiene que ver con el área de matemáticas, todo lo que tiene que ver con el procesos de conteo, de análisis de la ciencia, ¿cierto? Es allí donde caben como todo este tipo de profesiones que realmente evocan unos procesos muy complejos, de estudio y de su estructura como tal. Adicional, hablamos de que son aquellas personas que tienen unas características idóneas y representativas para trabajar todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa resolución de problemas, con el análisis, con la propuesta de diferentes dinámicas para atender el mismo, con la comprensión del mismo y con la profundidad de cada una de las acciones que corresponde al desarrollo de las mismas. Adicional, en esa resolución de problemas interviene lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Recordemos que tomar decisiones no es tan fácil, es un proceso bien complejo, ¿sí? Y el hemisferio izquierdo es el que se encarga de poder precisar, de hacer un análisis, de hacer una revisión y de poder decir qué decisión puede tomar con relación a un tema en específico, a una actividad, a una situación o alguna necesidad o requerimiento que nosotros podamos tener. Que un hemisferio sea más predominante que el otro no quiere decir que solamente trabaje un hemisferio, quiere decir que trabajan los dos, pero hay uno que se desarrolla mucho más creciente que el otro. ¿Listo? Y continuamente hablamos del razonamiento y del análisis. Recordemos que el razonamiento es una de las características del ser humano que nos diferencia de los animales y el análisis es uno de los procesos más complejos que nosotros podemos desarrollar, porque en el análisis está el pensamiento, está el lenguaje, está la selección
de algunas capacidades, competencias y demás que nos van a llevar a ejecutar un proceso organizado y coordinado. El hemisferio izquierdo, a su vez, tiene muchas responsabilidades, tiene muchas características y desarrolla diferentes procesos desde su estructura misma. ¿Listo? Entonces tenemos aquí que el hemisferio izquierdo es aquel que se encarga de todo lo que tiene que ver con la memoria a largo plazo. Entonces, la memoria a largo plazo es la que logra almacenar una información por bastante tiempo, ¿cierto? De eso se encarga el hemisferio izquierdo. Entonces dice que ayuda a recordar hechos, como por ejemplo, si nosotros en este momento nos acordáramos de muchas situaciones de cuando éramos pequeños. No sé si alguno de ustedes tienen en sus mentes algunos recuerdos de ustedes cuando eran niños, o que jugaban, que les gustaba. O si por el contrario son recuerdos muy antiguos, pensar qué hacíamos hace 10 años, ¿sí? No irnos muy lejos. Entonces, hace 10 años, ¿qué hacía? ¿Hacia qué me enfocaba o sobre qué trabajaba? Entonces, memoria a largo plazo es una responsabilidad del hemisferio izquierdo. ¿Listo? Aquí en esa memoria a largo plazo incluimos no solamente el recuerdo como tal de manera general, sino que hablamos de unos aspectos de mayor precisión. Entonces, no solamente son recordar hechos, sino hablar de una información objetiva, es decir, una información que no esté cambiando. Que yo conté la historia hoy y en 3 años, 2 meses estoy contando la misma historia y cambié la información. No, tengo que manejar la misma información para todas las personas, ¿cierto? Es decir, que sea una información objetiva y que yo pueda estar dando una información coherente y es decir, algo que sí sucedió, algo que sí pasó y que yo realmente no la estoy modificando. Voy a dar los detalles específicos de ese hecho, de ese acontecimiento, de esa imagen que yo tengo, ¿sí? Voy a cumplir con detalles específicos que han venido siendo almacenados alrededor de mucho tiempo o de muchos años. Cuando esos recuerdos también existen y perduran, cuando precisamente yo hablo de ellos, cuando los traigo nuevamente a colación, cuando estoy allí como interactuando con mis recuerdos, esos recuerdos no se van a perder, esos recuerdos van a seguir estando allí porque yo les estoy dando vida, porque les estoy haciendo un seguimiento, porque continuamente estoy participando de ellos. Entonces allí hablamos de memoria a largo plazo. Adicional, hablamos de organización y concentración, uno de los procesos que quizás a muchas personas les cuesta, ¿cierto? Ser organizados y tener muy buenos procesos de concentración. Por lo general, el hombre, por su naturaleza, es muy desordenado, ¿sí? Y como tenemos tantos estímulos para nosotros en el mundo, solemos ser muy desconcentrados. Es decir, no canalizamos muy bien esa energía y ese estímulo hacia algo específico y por lo general entonces cumplimos con una característica que es el desorden y por eso podemos perder algunas posibilidades intelectuales y demás para desarrollar la mayoría de procesos. Aquí nos dice en esa parte de organización y concentración que es fundamental para la planificación. Entonces, lo hablamos en algunos de los encuentros, que nuestros estudiantes, que nuestros niños en particular tengan una planificación de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a desarrollar. Es una potencia para nuestro cerebro porque yo lo estoy organizando mentalmente. Entonces, yo no me voy a ir a hacer una cantidad de cosas. Tengo 5 tareas que hacer en la semana. Pero si yo no me estructuro, si yo no hago un horario, si yo no planifico, mi cerebro está en un desorden total, sin saber cómo se puede proyectar, cómo se puede organizar ciertos procesos de manera específica, cómo puedo llevar yo a cabo esos procesos de planificación, de organización, eh, voy a estar totalmente desordenado. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ir a mercar y tengo que comprar en 5 lugares distintos.
Si yo no pienso, por ejemplo, en tiempos, en desplazamiento, en rutas, en precios, me voy a desordenar y quizás al final del día yo no haya comprado todo lo que tenía que comprar netamente porque me hace falta procesos de planificación y organización. Pregunto aquí entre ustedes. ¿Ustedes planifican sus actividades? ¿Tienen un horario diario? ¿Quién de aquí realiza esas estructuras cerebrales? Es decir, ¿quién dice en la semana, este es mi horario? Que lo tengan por allí, en alguna libreta, en alguna agenda, y que todo el tiempo digan, el día de hoy tengo que hacer estas y estas y estas cosas, tanto desde lo personal como desde lo laboral. El sábado, por ejemplo, tengo la tarde libre para mí, no tengo ninguna actividad de trabajo, no debo desarrollar absolutamente nada. El domingo voy a trabajar mediodía para prepararlo del día lunes, en fin. ¿Cómo se proyectan ustedes? ¿Son las personas organizadas? Son las personas que planifican. Les escucho. Ólele, Yusdalia. Hola, buenas noches. Profe, bueno, yo organizo la semana y el día, o sea, todos los días de la semana y en el día hago cambios según lo que vaya pasando, ¿no? Pero, incluso hasta las labores del hogar, la esquematizo, y voy haciendo lo que voy cumpliendo hasta por horario. Eso lo aprendí porque estudié en un colegio militar y nos enseñaron a ser así como bastante organizado en eso. Entonces, a veces me asusto porque digo, oye, estoy demasiado planificada, pero tiendo a hacer eso. Y claro, soy flexible a los cambios, no me estreso. Antes me estresaba, ahora no. Pero sí suelo hacer todo, tanto el trabajo y la vida, excepto la recreación. Pero lo que es las labores del hogar también, esas dos cosas las planifico. ¿Y tú, Yusdalia, le ves beneficios a ser organizada, planificada? ¿Tú ves que hay algún aspecto positivo en eso que tú haces? Sí, porque me rinde el tiempo, me alcanza para hacer todas las actividades, porque aparte de ser mamá, o sea, soy ama de casa, o sea, cumplo con todos los roles que tengo que cumplir. Y entonces al organizarme, pues tengo ese equilibrio de cumplir con cada rol que tengo que hacer. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera comentar o nos quiera compartir? Son organizados, planifican sus responsabilidades del día, sus momentos libres. ¿Tienen alguna proyección en ese sentido? Yo comprendo perfectamente que de pronto ya en este horario estemos un poco cansados, fatigados por la vida laboral, por la vida familiar. Vamos a hacer un poco más ameno el encuentro, intentemos participar para que llevemos pues como de manera oportuna el ejercicio que estamos desarrollando. Vuelvo y pregunto, ¿hay alguien más de aquí que trabaje desde una planificación, desde una organización, tenga todo eso organizado y estructurado? Nadie. Por aquí, Alice. Alice. Buenas noches, Macho. ¿Cómo Mm. estás? Sí, la verdad que nosotros sí planificamos, pero de forma semanal, ¿no? Y lo que, sí me escucha. Mm. Allá. Y bueno, y lo que yo tengo como, ¿cómo decirlo? Como lema o como costumbre siempre decir la frase que no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Entonces siempre me gusta es, si tengo el tiempo, como quien dice, adelantarme a. Porque a veces uno nunca sabe, ¿no? Que puede pasar algún inconveniente, tal vez uno se enferma o tal vez cualquier cosa puede pasar en el transcurso de los días. Entonces siempre tener, como quien dice, todo listo. Entonces tiendo yo a tener ese lema en mi vida. Es lo que puedo indicar más. Gracias, Alice.
Bueno, hay personas que lo tienen muy claro desde esa estructura. En algunos casos, digamos como que el mismo medio nos ha esforzado a ser organizados, planificados, a ser estructurados, a saber qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, qué día lo tengo que hacer, en qué horario lo debo de hacer. Y hay en otros casos en que, digamos que nos lo han orientado, nos lo han enseñado, nos han hecho la mediación y nos han dicho, mira, de esta manera, si tú te organizas mentalmente o planificas o estructuras, va a ser mucho mejor lo que tienes. De hecho, es no dejarle tanta responsabilidad, inclusive a nuestro cerebro, de recordar, sino que si yo planifico y si yo estructuro, yo sé qué debo de hacer, estoy cumpliendo metas, estoy cumpliendo actividades, estoy cumpliendo propósitos que yo he tenido en un momento determinado. Asimismo, se considera que el cerebro izquierdo entonces tiene más desarrollo en esa parte verbal, analítica y ordenada, como ya les acabo de decir, y tiene algunos aspectos que resaltan en este sentido. Uno es la lógica. Entonces, aquí hablamos de todos los razonamientos deductivos e inductivos que logramos desarrollar desde los procesos lógicos, desde el análisis, desde la comprensión, desde ese acercamiento hacia algo en específico, en donde hablemos de algún razonamiento que sea deductivo y otros que sean inductivos. Seguidamente hablamos de las secuencias, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo ese hemisferio izquierdo me ayuda a planificar y a saber qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después, cómo lo debo de hacer y para qué lo debo de hacer. Seguidamente hablamos de hechos y datos, ¿sí? En donde algunas profesiones, algunas personas se les facilita muchísimo, ¿cierto? Ese manejo de cálculos, cálculos para diferentes áreas, carreras y demás, en donde las manejen como tal. Em, que sean situaciones o momentos o hechos concretos y precisos en donde los datos jueguen un papel fundamental y un pensamiento lineal, perdón, que va de un punto a otro en una secuencia ordenada y lógica. Entonces, esas son como las funciones del hemisferio izquierdo, son los procesos de los cuales se responsabiliza, son los procesos que se desarrollan a partir del mismo. Continuamente se encuentra el hemisferio derecho. Entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con ese hemisferio analítico, organizativo y demás. Y ahora pasamos al hemisferio derecho, que es el que se encarga de percibir y comprender ese espacio tridimensional. Personas con muchísimas habilidades, más desde la creatividad, más de lo sensible, más desde la interacción, más desde esa parte de movimiento, de activismo, ¿sí? Es la característica del hemisferio derecho. Se cargan entonces de percibir, cómo percibo a través de la vista, a partir de la comunicación, a partir del relacionamiento. Adicional, se encargan de todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la información, de lo que ve, de lo que oye, de lo que palpa, ¿sí? Seguidamente, se entiende una capacidad alta por entender ese lenguaje no verbal, es decir, esa lectura de gestos, de gesticulaciones, ¿sí? También digamos que por la capacidad de artística, de creatividad, de innovación, pues le permite comprender todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal. También hablamos del proceso de todo lo que tiene que ver con la parte emocional y de la parte social. Son muy sociables, ¿sí? La persona que tiene una predominación en este hemisferio son muy sociables. Y finalmente hablamos de regulación emocional. ¿Listo? Bien interesante, bien importante que el cerebro también, ese hemisferio derecho, busque como esa parte propiamente desde lo emocional. Seguidamente hablamos de la percepción espacial y visual, que son una de las características puntuales del hemisferio derecho. Entonces aquí hablamos de lo espacial, lo visual, como unos aspectos importantes para poder percibir el espacio tridimensional, formas, colores y ubicación, ¿sí? Son una de las características del hemisferio derecho.
Asimismo, se habla de un proceso desde lo emocional y desde lo social que está más vinculado hacia la comprensión tanto de las situaciones que nos competen a nosotros de manera personal como a las otras personas. Seguidamente hablamos de creatividad e imaginación, ¿cierto? Y aquí decimos que este proceso es el epicentro de la creatividad. Ser creativos es muy importante, específicamente en este momento de la historia. Si antes hemos visto muchísimas posturas o logros o cosas emblemáticas de diferentes personajes, ¿cierto? Que a través de la historia nos han dicho que ser creativos es importante, que construir, que proponer, que diseñar, que crear ha llevado a diferentes inventos, a diferentes soluciones, ejemplo, desde la creación o el invento de la bombilla, la energía, el fuego, ¿cierto? Han sido procesos que se desarrollan desde la creatividad y permite que se puedan dar lugar a nuevas ideas, a manejar las cosas desde una perspectiva totalmente activa, totalmente participativa y que aquí se pueda salir un poco de lo tradicional hacia nuevos horizontes, hacia nuevos caminos y hacia nuevos procesos. Finalmente nos habla de un pensamiento holístico, ¿cierto? Que tiene que ver como con esa comprensión de todo lo general, ¿sí? Y que es más desde lo intuitivo que desde lo analítico que intenta atender todo tipo de procesos de relaciones sociales, de resolución de problemas y de interacción en diferentes escenarios en específico. Ese lado derecho del cerebro, conocido como el hemisferio derecho, tiene algunos elementos característicos, como se los decía hace un rato escritores, bueno, aquí en el hemisferio izquierdo cabría una profesión como los escritores, pero entonces aquí escritores, cantantes, músicos, artistas, bailarines, tienen muy desarrollado cada uno de estos elementos que les voy a compartir. Iniciamos entonces con la creatividad. Aquí hablamos de innovación y de ideas totalmente originales. Recuerden que la creatividad es tener una propuesta que no exista, hacer unas connotaciones totalmente salidas de lo que nosotros ya vemos, de lo que nosotros ya, con lo que nosotros ya interactuamos y demás. Pasamos entonces a la imaginación. Imagínense los artistas, cómo no imaginarán, cómo no serán creativos, cómo no propondrán diferentes ideas y diferentes particularidades para poder generar diferentes productos. Por ejemplo, un compositor. Un compositor tiene que crear todo el tiempo, debe de imaginarse cosas, debe de proyectarse, debe de generar una marca totalmente diferente a todo lo que él establece. Entonces, un compositor musical se exige bastante desde esos procesos en particulares y créanme que una vez dice, esto no me rima, pero a la persona que tiene esa habilidad, absolutamente todo le rima, le sale y lo compone en un momento muy fácil y muy de manera inmediata. Genera imágenes mentales y permite visualizar conceptos abstractos. Continuamente se habla de ritmo y música, ¿sí? Aquí es donde yo les decía, caben los músicos puntualmente, el manejo de diferentes instrumentos, ¿sí? Y adicional hablamos del ritmo, que es a veces algo que le cuesta al ser humano seguir el ritmo, ¿cierto? Aquí se dice que facilita la apreciación y creación de patrones rítmicos y musicales. Seguidamente se encuentra el lenguaje corporal y señales no verbales. Entonces tiene que ver todo con las formas de comunicación no verbal con las cuales yo me relaciono o quiero empezar a relacionarme o quiero comenzar a comprender. Aquí es muy importante hacer una cuña y es que nosotros desde el ámbito educativo debemos estar preparados para entender todo ese lenguaje corporal, porque cada vez va a ser mucho más grande la neurodiversidad y también preguntarnos qué estoy haciendo yo para atender a los mismos. Y finalmente hablamos de sueños y visibilización. Chicos, vamos a hacer algo. En este momento vamos a realizar un ejercicio en salas. Listo, me voy a permitir por aquí abrir la sala.
Vamos a crear 5 salas, van a ser de manera aleatoria, me van a prestar atención. Van a revisar, ¿sí? Cuáles son las connotaciones de cada uno de los cerebros, de los hemisferios, perdón, que ya la vimos, y vamos a revisar cuáles profesiones, ¿sí? Pueden estar tanto en un lugar como en el otro y en donde hay un punto de encuentro, es decir, en qué momento puedo yo decir, aquí hay un ejercicio en donde esta profesión toma de este lado, pero también toma del otro, es decir, donde los dos hemisferios del cerebro son empleados para desarrollar actividades en específico. Entonces vamos a realizar el ejercicio, unos minuticos allí en sala, vamos a conversar sobre los hemisferios, cuál es la pertinencia de los mismos, porque es importante tenerlos presentes. Yo voy a ir entrando a cada una de las salas y voy a ir revisando un poco como la interacción. ¿Listo? Aceptamos la invitación, por favor. Listo, vamos aceptando por favor la invitación para que a las salas pueda ir llegando cada uno de los participantes. Quienes quieran cambiar de sala o algo, me lo hacen saber, por favor.
Muy bien, vamos llegando a las personas que estábamos en las diferentes salas. Entré a cada una de ellas y vi una participación muy agradable. Creo que solamente había una sala de entré justamente y no había pues ninguna interacción, pero en las demás había muy buena interacción, muy buena socialización. Vamos aquí llegando. Cada una de las salas en las que nos encontrábamos conversando, dialogando y hablando en términos de todo lo que tiene que ver con los hemisferios, ¿sí? Sus características, sus posibilidades. Los escuché hablando de casos, perdón, de la hermana, del primo, de un caso cercano de un colegio y demás. Escuché voces que de pronto no había escuchado por aquí. Entonces, qué rico pues como desarrollar estos ejercicios y que ustedes participen de manera masiva en los mismos. Bien, como para no retroalimentar, para no excedernos un poco en temas de tiempo, que los vi por allí muy enganchados con el ejercicio y esa es la intención, que podamos generar todo ese tipo de transversalidad de los procesos, que podamos generar diálogo, análisis y participación. Vamos a compartir por acá nuevamente pantalla. Bien, estábamos por aquí. Entonces estábamos por aquí hablando acerca de la creatividad, de la imaginación, de esa parte musical, de esa parte del lenguaje corporal y de los sueños y la visualización, ¿cierto? Finalmente, ¿qué podemos decir? Los hemisferios, sí, que aquí los vemos desde una panorámica, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, sí, se encuentran, perdón, se encuentran divididos, sí, pero a su vez están unidos, sí, por un cuerpo calloso, que lo que nos permite, sí, es generar toda esta lineecita que ustedes están viendo acá de color rojo, nos permite generar una conexión entre ambos hemisferios a partir de unas fibras que se conectan, ¿sí? Para generar nueva información o nos envían todo lo que son los impulsos o la información a partir de todas esas neuronas y fibras nerviosas que son por las cuales cada uno de los hemisferios tiene la información en el mismo tiempo, ¿cierto? Ya de ahí pues tenemos que ver cuál es el hemisferio, perdón, que tiene más dominancia en el otro para de esta manera poder ejecutar ciertas actividades o tener una inclinación hacia algo en específico en lo cual digamos que podemos ser más, se me va el término en este momento, que podamos trabajar mejor, que podamos evolucionar mejor, que seamos mucho más funcionales, es la palabra. ¿Listo? Entonces aquí, para que recordemos, entonces estos son los dos hemisferios, pero este cuerpo calloso es el que nos permite la comunicación, ¿sí? En cada uno de ellos de manera inmediata. ¿Para qué? Para que la información llegue en el mismo momento y ya se mira cuál es el hemisferio de mayor predominancia para que pueda ejecutar o pueda procesar o pueda decodificar una información como tal. ¿Listo? Ahora bien, estamos hablando de los hemisferios, ¿cierto? Y de la estructura cerebral que la vimos ayer, con todo lo que tiene que ver con la conformación de los lóbulos que los vimos ayer y hoy de los hemisferios. La pregunta
puntuales aquí cuando tenemos esto, que es solamente una parte de la neurodiversidad, aunque recordemos que según lo que hemos estado viendo, perdón, la neurodiversidad no son estos casos prácticos y puntuales diagnosticados, sino que la neurodiversidad somos todos nosotros. Pero cuando tenemos este tipo de situaciones particulares en el aula, ¿cómo actuaríamos? Es decir, desde mi experticia, ¿he tenido algún caso de discalculia, de autismo, personas sordas, eh, estudiantes con TDAH? Por ahí escuché a varios diciendo que tenían algunos casos de referencia. Y cuando los he tenido, ¿cómo he actuado? Es decir, hago una diferencia en los procesos de intervención, manejo la misma información o cómo actúo yo de manera específica aquí. Esa comprensión de los lóbulos, esa comprensión del funcionamiento de la estructura cerebral y de los hemisferios, ¿cómo me serviría a mí para poder atender este tipo de situaciones? Me va a permitir ser más asertivo, me va a permitir ser más comprensivo, me va a permitir ser más contextualizado con la formación, a pesar de que no soy quien, digamos, para diagnosticar, ¿cierto? Pero sí soy la persona que desde mi campo educativo soy la persona que va a intervenir y me va a fluir y me va a mejorar un poco más los procesos de atención, de seguimiento, de acompañamiento. ¿Cómo funcionaría o cómo creen ustedes que lo que estamos abordando nosotros acá, perdón, nos sirve para poder abordar todo este proceso de neurodiversidad? Natalie nos dice que, claro, le permite conocer mucho más al niño porque estamos interpretando, ¿cierto? Ya podemos ver cuáles son las responsabilidades, por ejemplo, de los lóbulos. Entonces podemos decir, si este niño, digamos, con autismo, no desarrolla ciertos procesos, por ejemplo, de comunicación, ya sea a qué lóbulo pertenece, cuáles son las características del mismo y qué puedo hacer yo desde lo educativo y desde lo pedagógico, ¿sí? Y si esto se trabaja de manera mancomunada con un grupo interdisciplinar, voy a poder abarcar muchísimo más todos los procesos de formación y todos los procesos de comprensión al respecto. Dice que también le permite mejorar los procesos de atención. Claro que sí. Más que de atención, Natalie, yo me atrevería a decir que son procesos de intervención, ¿sí? Como yo al intervenir, por ejemplo, en una discalculia, en una dislexia, ¿sí? Si yo ya estoy entendiendo la función y responsabilidad de los lóbulos, la función y responsabilidad de los hemisferios, la predominancia de cada uno de ellos, yo puedo mejorar una atención, por ejemplo, de dislexia, o en este caso, por ejemplo, una discalculia, cuando yo entiendo que hay una dificultad en la comprensión de la matemática, del análisis, del razonamiento, y aparte de todo, en un caso de base, ¿cómo puedo yo actuar en este sentido? ¿Sí? Toda esta información nos tiene que contextualizar, nos tiene que priorizar y nos tiene que centrar mucho más para que yo en este momento, a partir de lo que estoy aprendiendo, de lo que estoy interiorizando, pueda mejorar significativamente la atención a cada uno de los casos que se me puedan presentar en el aula, como si no tengo ninguna dificultad en el desarrollo, como si tengo un estudiante que no tiene ninguna alteración en su desarrollo, pero también necesito conocerlo, necesito saber qué le gusta, cómo puedo yo abordar procesos específicos para esos niños. Miren, a nosotros nos llevan vendiendo hace mucho tiempo la idea de que debemos de trabajar una educación contextualizada, una educación basada en las necesidades, en los intereses de los niños, ¿cierto? Esa es la información que nos están compartiendo desde hace algunos años, que tenemos que cambiar el currículo, que el currículo debe ser flexible, debe ser abierto, pero aún, ¿cierto? Nos están pidiendo que trabajemos con contenidos desactualizados, con contenidos que de pronto en algún momento ni siquiera son asertivos o no le están aportando nada a esos niños y a esas niñas para poder actuar
en un momento determinado. Voy a darle paso a Isabel. Sí, cuéntanos. Bien, buenas noches. Yo quería aportar esta situación de que, como dicen, el área educativa es muy importante porque primero que le va a permitir a los profesores detectar y por lo menos los puntos en que el niño puede estar presentando algún problema de lenguaje, algún problema de autismo. Entonces es muy importante porque son los profesores que tenemos, que tienen esa base como para poder discriminar, ¿no? Esas posibles problemas, ¿no? Que puedan presentarse. Y una vez que ya el niño ya tenga también el acompañamiento con el psicólogo, con el terapista, es la profesora la que va a interactuar con ese niño, con todas las indicaciones de los profesionales y el cual le va a permitir a la profesora pues darle esa educación necesaria, la ayuda necesaria. Pero, por ejemplo, aquí en Ecuador el problema es que a los niños especiales, o sea, no se ha cambiado, hablan que el profesor tiene que hacer un programa educativo para ellos específicamente sea para ellos, pero imagínense que es imposible de hacer eso con cualquier niño que tenga inclusión, porque hay tantos niños, son 40 niños por aula y una sola profesora, es sumamente difícil llegar a ayudarle a ese niño. Entonces esa es la problemática, yo quería compartir esa problemática. Entonces está en papeles aquí, pero no se puede cumplir en la totalidad. Los profesores no pueden ayudar en ese aspecto porque tan solo y necesitan estos niños un menor a niños en aula para poder ayudar en este caso. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Isabel. Es muy válido. Mabel. Bueno, yo tuve experiencia, porque yo preparado particular, yo estudié biología, entre otras cosas, entonces preparo a chicos de primaria y chicos de secundaria. A los de primaria también le preparo en matemáticas. A los de secundario, química, biología, también estudié inglés, o sea que los preparo en inglés. Y a sordos y oyentes, porque estudié la lengua de señas. Entonces, dentro ahora estaba haciendo una listita pequeña de los temas que me han tocado dentro de los que vos tenés, los que me marcaste acá. He tenido alumnos sordos, disléxicos, también un chico, una nena con muy baja eh, autoestima, o sea, la maestra no le daba bolilla, no la atendía, la pibita no aprendía y se levantaba, iba para acá, iba para allá. Entonces había cumplido 7 años y no cumplía con las exigencias de la escuela. Entonces la madre me la mandó para que yo la preparara. Entonces, bueno, eh, aprendió jugando, ¿no? A escribir y poniéndole mucha onda porque jugábamos, porque entendí que ella necesitaba que eh, le prestaran atención y se pudiera divertir también. Entonces, para que aprendiera a leer, obviamente nunca le ponía mal o le decía, no, está todo mal. No, no, no. Fíjate bien, míralo, le decía yo, fíjate, ¿y esta letra qué es? Y ella misma se iba corrigiendo. Entonces así se iba dando cuenta que ella podía, porque yo no le corregía, se corregía ella. Después tuve otro chico también, eh, que también muy calladito, pero que tenía problemas en su casa. Su papá era alcohólico, entonces había muchas discusiones, inconvenientes caseros, digamos. Y entonces eso él me lo contaba. Entonces en esos casos también él se sentía con baja autoestima, ¿no? Entonces no le iba bien a la escuela. Y además era gente de muy poco poder adquisitivo y el chico estaba becado en la escuela y, o sea, los padres no pagaban una cuota, mientras que todos los padres, el resto de los padres iban en auto, no sé, divinos,
lujoso, la madre lo llevaba en bicicleta. Bueno, entonces ya ahí, y eso yo me daba cuenta que de acá a la China, pero entonces digo, bueno, siempre lo que atiné a hacer es que ellos mismos se dieran cuenta de todo lo que podían, pese a que el medio les estaba diciendo que no. Entonces yo le daba los elementos, por ejemplo, al nene. Yo creo que la simple cosa que voy a contar ahora me dio la pauta de que era así, porque el pibe agarró con velocidad después. Un día, bueno, yo recortaba el del diario, no sé si conocen ustedes, en Argentina tenemos un dibujante que se llama Nick y que creó a Gaturro, que es un gato. Entonces, es una historieta que salía antes en un diario en papel. Entonces, a mí me gustaba ese gato. Entonces, yo coleccionaba, porque el diario era gratis, entonces yo me coleccionaba todos los gaturros. Bueno, entonces un día vengo a mi casa y antes de empezar con la tarea le digo, ay, ¿te animás a leer esto? Pero yo así, en ese momento, sin planificar nada. No, me dice el nene, no puedo. Le digo, ¿por qué? Porque eso lo leen los grandes. Claro, era el diario. El diario simboliza algo para los grandes, no para los chicos. Entonces entré a decirle, ¿sabes las letras? Sí, me dice. ¿Sabes las mayúsculas? Sí. Bueno, fíjate. Y me leyó todo. Entonces, el pibe, a partir de ahí, todo lo que aprendió después fue con otra onda. Entonces, hay veces digo, nos aparecen todos estos trastornos que entiendo que es una cosa tremenda para cada uno, para cada uno de los chicos y obviamente para sus padres, incluyendo al maestro, pero yo creo que cuando hay voluntad, hay ganas y se le pone toda la onda, se puede. Entonces, no hay ni siquiera, no, yo creo que las barreras las ponemos nosotros. Y lo que los chicos tienen que aprender que ellos pueden. Tal vez en un tiempo un poquito más largo que otros, pero pueden. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gustan las canciones de chicos, como acá que tenemos una de las canciones de chiquitita, los corazones con agujeritos. No va a los corazones con agujeritos, ¿no? Porque eso me está indicando algo que no está bueno. Entonces yo a mi hija no le dejaba mirar esa serie que era para chicos, ¿no? Entonces, yo creo que las cuestiones es cambiar la mirada, más que preparación a veces, ¿no? O sea, preparación obviamente hay que tenerla, pero también hay que tener voluntad y ganas de ver las cosas diferentes y buscar el camino para ayudarlos y para ayudarnos a nosotros también, ¿eh? Muy bien, Mabel, te agradezco muchísimo. Discúlpame, te interrumpo, pero ya por temas de tiempo vamos No, a ir. Gracias por la participación, por la disposición. Como les digo, entré a las salas y vi muchísima participación. Sé que es un tema que jala muchísimo, que llama muchísimo la atención, que nos conecta, porque la persona que esté en aula tiene muchísimas realidades y uno quisiera como que todo el mundo lo escuchara, que opináramos, que dijéramos, que solucionáramos, que solventáramos o que conocieran también qué hemos venido haciendo durante un tiempo para solventar algunas situaciones. Como cierre del encuentro de hoy, les dejo esta pregunta: ¿de qué manera el abordaje o el estudio de los hemisferios cerebrales permite ser asertivos con la atención de la neurodiversidad? ¿De qué manera todo lo que nosotros hemos venido hablando con la estructura del cerebro y la comprensión de cada una de las funciones que tiene esa parte neuronal nos está permitiendo a nosotros hacernos una idea de cómo puedo yo llegar a un proceso de neurodiversidad? De un proceso de neurodiversidad en donde haya una divergencia completa en un aula, en donde yo tenga que organizar, cambiar, estructurar y demás. Entonces, con esta pregunta me despido el día de hoy.
Nos encontramos nuevamente el día de mañana. Muchísimas gracias por su asistencia. Les agradezco si por el chat me pueden dejar un mensajito, cómo les fue hoy, cómo les pareció el encuentro, para tenerlo allí de base. Muchísimas gracias. Espero que toda la información que se les comparta sea de muchísima utilidad y que se hayan disfrutado de este encuentro tanto como yo lo disfruté con ustedes. Un abrazo para todos. Feliz noche. ¿Cómo estás? Ay, discúlpame, acá en Uruguay son como las 23:25, así que es re tarde. Pero te voy a contestar igual porque así ya te queda.